¿Alguna vez te has preguntado dónde va todo eso que subes al internet? Si es así, quédate a ver el resto del video para averiguarlo. Muy buenos días a todos, aquí Adán nuevamente para otro video sobre tecnología. Ya que están aquí, no olviden suscribirse y dar clic a la campanita para no perderse videos semanalmente. Esta semana por fin logramos terminar la mudanza, bueno, a medias. Y el único percance fue este nuevo look el cual traigo, que ya ustedes me dirán qué les parece en sus comentarios. Pero bueno, como lo prometido es deuda. Esta semana vi un post de Google en el cual decía que de todos los Googlers, la gente que trabaja ahí, muy pocos han realmente puesto pie en sus centros de datos. Realmente muy pocos los han conocido. En conjunto, muchos amigos, muchas personas he conocido que no saben a dónde va a parar la información al momento de subirla a la dichosa nube o al momento de subirla a cualquier lado. Así que hablemos sobre esto. Cuando subimos videos a YouTube, a TikTok, a Instagram, cuando hacemos uso de Dropbox, de Google Drive o cualquier sistema en el cual subamos archivos, es el momento en el que hacemos uso de lo que se llama la nube. Ahora, ¿qué es esto? Para poder definir qué es la nube necesitamos aclarar que hay una diferencia entre la internet y la nube. La internet, por un lado, es simplemente una red gigantesca que ayuda a conectar servidores principales con todos los usuarios que somos nosotros. Se podría ver como que los usuarios somos la gente que manda palomas mensajeras a un centro de datos principal. Por otro lado, la nube es el conjunto masivo de estos servidores que almacenan la información de cada uno de los usuarios. Y de hecho el término empezó como aproximadamente en el 2006 oficialmente, en el cual se empezó a describir un nuevo método de almacenamiento en el que la gente guardaba la información directamente en la web en vez de utilizar sus computadoras personales. Ahora, ¿qué son estos servidores de la dichosa nube? Bueno, básicamente son cajas enormes almacenando discos duros y de estado sólido en la cual se va almacenando toda la información que vamos subiendo. Estos servidores, dependiendo de la compañía a la cual pertenezcan, se encuentran ubicados en diferentes puntos alrededor del mundo. Google, por ejemplo, la mayoría de sus servidores se encuentran en Estados Unidos. Se encuentra uno en Chile, otros en Europa y un par por ahí en Asia. De hecho, es posible dar un tour virtual alrededor de los centros de datos de Google. ¿Por qué? Porque no es muy común que la gente pueda caminar en esos lugares. De hecho, en el post que les comenté que salió esta semana en Google, comentan que muy pocos de sus trabajadores han pisado como tal los centros de datos. Esto porque usualmente estos lugares tienen que estar aislados de lo que ocurra en el ambiente de afuera. Tienen que tener una temperatura específica que varía entre 17 a 25 grados centígrados y tienen que tener muy poca humedad. Esto con el fin de mantenerlos funcionando de forma correcta sin necesidad de una intervención humana. Hay compañías como Apple y Cisco que tienen sus servidores repartidos en diferentes localidades, esto con el fin de brindar a sus clientes el mejor servicio. Ok, te preguntarás cómo le hacen estos servidores para llevar la información y intercomunicarse con todos los usuarios que requieren este servicio sin importar que estén en diferentes continentes, porque como habrán visto en los mapas no están los centros de datos en cada uno de los países a donde llegan estos servicios. Pues esto se realiza por medio de algo que se llama fibra óptica, la cual es un tipo de cable que manda comunicación, que manda datos por medio de luz. La comunicación es realizada por medio de unos y ceros, que se podría ver en el caso de la fibra óptica como prendiendo y apagando la luz. Esta fibra óptica es muy similar a la que instalan en tu casa al momento de poner internet, pero es mucho más robusta. Viene revestida con diferentes materiales con el fin de hacerle inmunes ante diferentes fenómenos naturales, lo que puede ser desde terremotos hasta inclusive mordidas de tiburones. Ahora, ya teniendo el medio, te preguntarás cómo le hace para llegar tan rápido la información a nosotros.
Bueno, la respuesta es muy sencilla si vamos a lo que es la velocidad de la luz, la cual es de 300.000 kilómetros sobre segundo al vacío. ¿Cuánto es esto? Te preguntarás. Bueno, como un ejemplo, la luz del sol tarda en llegar hacia nosotros aproximadamente un poco más de 8 minutos. Y el sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Así que como puedes ver con esto, la información nos va a llegar rapidísimo sin importar la distancia en la que se encuentre mientras esté dentro del planeta Tierra. De ahí, los servidores mandan la información a diversos puntos centrales en cada país, los cuales divergen en todos los servicios para llegar hacia los usuarios finales, los cuales somos nosotros o las empresas que lo contratan. Y así es como tras un largo camino, que para nosotros puede ser un simple abrir y cerrar de ojos, la información viaja largos trayectos hasta llegar a nosotros. Hay muchos diferentes programas que se le pueden llamar como el uso de la nube, y de los más comunes son, por ejemplo, Google Drive, Dropbox, iCloud, Microsoft Cloud. Sin embargo, no son los únicos. Office 365, por ejemplo, también es un servicio en nube al usar Word y Excel en su página web, e inclusive al momento de programar en servidores que se encuentran en línea, como las páginas de Cloud9. Netflix, YouTube e inclusive páginas de cursos como Udemy o Udacity son también parte de la nube, al contar con servidores enormes que guardan y almacenan toda la información de los cursos o los videos que se encuentran. Todos estos videos con grandes cantidades de almacenamiento que pueden ser de terabytes o inclusive yottabytes o más, están guardados en estos servidores, teniendo también grandes capacidades de procesamiento con el fin de poder ser accedido por los diferentes usuarios alrededor del mundo de forma paralela y sin que llegaran a crashear. Y bueno, de aquí también hay diferentes tipos de nubes y servicios que se ofrecen, los cuales sería bueno que tocáramos en otro video para no saturar este. Pero bueno, sin más que alargar este video, no olviden dar like si les sirvió y si les gustó este video. Y si tienen alguna duda al respecto, no olviden comentármelo en sus comentarios y yo les estaré ayudando lo más que pueda. Así que sin más, nos vemos la siguiente semana.